Seguro, no se escucha. Hola, pues boa tarde, boa noite, non sei. Bon será. Aquí estamos hoxe para presentar un libro, unha biografía de un home coñecido na Galiza, mas tal vez non suficientemente coñecido. A Fundación Galiza Sempre chamoume a semana pasada e dixo, mira, que vai vir aquí José Vazcárraga, vai estar con nós, e vais a súa biógrafa María de Olmo, e entón, se te parece, pois, con isto que te dedicas a esculta e así, pois poderías a presentar ti. Dicen que ben, xa te pasamos o libro, porque non o quedas, te pasaron o libro, abrí o libro, e comecei a ver as citas dos numerosos parlamentos de José Vazcárraga no Congreso. E dixen, eu vou ter que molir aquí todo o diario de sesión do Congreso, dito estaba, e dixen, eu leo claro, casa, non me importa nada, e ponme a ler. E tive unha sorpresa gravísima, porque un libro que efectivamente ten muitísimas citas das intervencións de José Vazcárraga no Congreso dos Deputados. E iso, en principio, parece un terreno moi árido, non? Ver agora todo isto aquí. E cando comeza a ler, é un libro que decorre como un río. O sea, o único que queres é continuar lendo. Porque o libro percorre toda unha época, e aquí, ademais, polo que eu vou vendo, já coñecemos casi todas, percorre toda aquela época, pois imaginai, por fuera e a súa patada na puerta, os GAL, o señor Roldán e as súas aventuras na Guardia Civil, todo isto, pasa por todo isto, pasa despois polos últimos gobernos do PSOE, pasa despois tamén polo señor Aznar. Sobre o señor Aznar fai unha indicación que é interesante, que Aznar sempre presumiu de ter sido él quen abolira o servicio militar obligatorio, non sei se lembrade, non? E entón aí a Vazcárraga di, cuidado, o servicio militar obligatorio deixou de existir, foi abolido porque hubo un movimento de os sectores insumisos, ou insumición. Se non, nin Aznar, nin Aznar. Vamos a ver, que non tan contento, a menos que lle interesase por nada. Ben, o libro leese con moitísimo grado. E entón aí foi cando fun ver quen era a autora do libro. Dixo, ahora non me fixar quen é a autora deste libro, porque esta señora escreveu, por exemplo, La cuestión vasca. Dixo, esta é unha verchale desas típicas que dixo, bueno, pois para un home coñecido, que va, ainda por riba, Arquiveira en Alacant. Pois imaginai o propósito. E ela mesma xa vin eu que alude a esta circunstancia, de que toda a xente cando... vou facer unha biografía de José Vazcárraga. Caramba, Vázcar! E di, non, de Alacant. Todo o mundo queda para... Claro, a ela di, que bobada, como se non se pudese interesar a xente por lo que pasa en Euskal Herria sin ser vasco, non, Vázcar. Non, que non sabemos que sí. Vos coñecedes moita xente que se interese por lo que pasa no noso país, que non sexamos nos mesmas. Vos coñecedes moita xente, pois hai, pois Kathleen Marx, non? Con o dedo das micamallas contamos. E iso é natural, non? Porque das fronteiras nosas para baixo, pois non nos preocupamos máis que, por exemplo, a dispersión. Pois traigamos vascos a pasear por todo o Estado español, cosa que esta, non? Non, realmente é chocante e é chamativo e é interesantísimo que unha persoa non vinculada ao conocimento ou ao familiarismo, pois que se ponga interesado por unha figura como de José Vazcárraga. Eu creo que é moi importante. E entón me pareceu realmente asombroso e unha cosa moi linda de ser interese, non? Unha persoa así desas características, Arquiveira, por iso cando vin que eras Arquiveira, e vin as citas, ou senón cando vexades o libro sabedes como é, dixe nada, colleu o seu arquivo e non plantou aquí, pero non é así. Aseguro que é un libro de lectura moi amena e ademais moi interesante. O que a persoa quere é se continuar lendo rápido, porque hai dados históricos moi importantes. E entón desperta tamén, claro, un gran interés pola figura da persoa biografada. Como despois vanse centrar nisto, porque vai haber unha pequena intervención de cada unha das persoas que está na mesa e posteriormente un diálogo entre elas, entre María e Joseba. Eso pode ser tres cosas que me sorprenderon muchísimo. Unha, a grande coherencia ao longo dos anos, porque isto é moi importante para mí, porque José Vazcárraga debemos máis ou menos ser unha quinta similar, e
e é moi difícil, todos sabemos, non? Hai unha época da vida, sexa cual for, en que a xente se, bueno, está entusiasmada, quere facer cousas. Eu recordo que tiña 20 anos e estaba absolutamente convencida de que en 5 anos aproximadamente xa era moi libres. Agora teño 74, pois botarme a conta, un pouco chover. Pero unha cosa que se sinala, que sinala María López, creo que o mellor pois o nome do Ibarreche. Ibarreche sinala no coro que fai na introducción unha cosa moi interesante. Joseba Azcárraga traballa sabendo que non é para ele, que é para as xeracións futuras, que non o vai ter probablemente a vida para eso, probablemente non a ver. E iso é importante, porque claro, cando un ten 20 anos e pensa que isto é casi inminente e que entón que ven por disfrutar dunha revolución, vou estar ali, vou participar nun feito histórico desta envergadura, o entusiasmo é grande. Claro, depois manter ese facho acceso durante anos e décadas, xa non é tan fácil. E iso creo que é unha cosa moi chamativa na biografía da Azcárraga. Outra cosa tamén que me parece importante é a súa visión dos dereitos humanos, os dereitos civis ou dereitos fundamentais, como queramos, os dereitos humanos. Porque no momento que estamos vivendo, ben sabemos que os dereitos humanos enternecen moito a xente cando a xente que sai por unha fronteira e as crianzas que saen con elas son ucranianas. E non enternecen absolutamente nada outras crianzas e outras persoas que saen polas fronteiras fuxindo. É igual, que sexa o Yemen, que sexa Siria, Palestina, a propia Rusia, que non importa. Esas crianzas, esas persoas parecen non ter dereitos. O que facemos é refugados cando chegan as fronteiras, non as queremos por nós. Entón, parece como se os dereitos humanos nos sensibilizasen os dereitos desas persoas que foron violados ou foron violentados, enternecenos ver esas persoas. E parece que os demais non teñen dereito, non temos que recoñecerlle dereitos ningúns. Son negros, son daquela maneira, e además hacen mal vestidos. Os ucranianos non se que recoñecer que viñan moi vestidos. Pero os outros non veñen así. Bueno, e entón, a Azcárraga ten unha idea central nas súas dereitos humanos, que son exactamente para todas as persoas. Non importa se estamos de acordo ou non con o que esas persoas pensan ou que esas persoas fixeron. Por exemplo, o caso das persoas presas. As persoas presas, ás veces coincidimos co que fai a razón por que están presas e ás veces non coincidimos. Mas iso non ten ninguna relación con... Eso non obsta a que teñamos que recoñecer o dereito a non ser politicadas, a non ser encerradas en cenas de castigo, aquele tipo de cosas que sabemos que son, a non ser dispersadas polo Estado adiante. Entón, non importa se coincidimos ou non co que fixeron. Nos temos que lembrar que sexan respectados e sobrevividos. Iso a mí parece moi importante. E despois tamén me parece outra cosa moi importante a súa biografía, algunhas cousas, que cousas defendeu ao longo da súa vida. Defendeu, como sabemos, por unha persoa en hoxe que é o portavoz de SAE, e entón sabemos moi ben que a súa actividade de militante, a súa actividade activista, se centrou moito nos cárceles, nas persoas presas. Mas tamén é verdade que se centrou en outras cosas, por exemplo, falamos antes, en sumisión ao exército obligatorio, a militarización da nosa sociedade, por que se gasta tanto en militarizarlos, agora vamos a aumentar máis horas de militar, porque temos unha guerra inminente, temos que defender o que se invadir, e entón, unha persoa que defende unha sociedade desmilitarizada, que se arme para defenderse, estrictamente, e non para vivir. A mí iso parece moi interesante. Tamén a súa referencia ao caso de Palestina, porque é un caso que está quedando moi oculto últimamente, e o que está acontecendo na Palestina é un auténtico xenocidio, está peor que nunca. Ele tamén iso cita como unha causa esquecida, ou tal vez a que non lle damos a importancia que merece. O sea, que non é só, digamos, os dereitos colectivos dos poucos, así, autodeterminados. Entón, me pareceu que esta pluralidade nos seus intereses de respeto de dereitos individuais e colectivos é moi importante, non é centrarse en unha única cousa. E despois, a última, habería moitísimas máis, porque non sei, a introdución, ao libro, unha cousa que me sorprendeu
a capacidade de aguantar no Congreso Español. Que non sabedes, claro, cando leades o libro veredes. Nós temos un exemplo aquí en Galiza ao alcance da man, temos un deputado que estaría o home, non sei como resiste, non? Pero de cara era exactamente igual, home, non? Porque todo aquilo que se falou ali, ben fundamentado, ben argumentado, con dados, sabendo do que se está falando, mostrando as verdades, animais como Corcuera, bueno, cuidado con esta imagen tamén, a persoas como Corcuera, como Roldán e todo isto, e para nada. O sea, eles contestan sempre, veredes, o sea, as respostas son de unha torpeza, de pouco sofisticadas. Home, por lo menos se usted chega a ser ministro, director da Obra Civil, estas cosas que chegou con este monte de xente, bueno, por lo menos lea algo, informe, se veña con algo preparado. No, a resposta non tiene ninguna relación co que se discute. O sea, bueno, usted está como sempre defendendo que todos sabemos, un templo de terra, e xa sabemos o que vai dizer, xa non cabe máis. Estas son as respostas. E entón hai que ter moita resistencia, penso eu personalmente, aí sei seguro que non sería capaz. Penso que hai que ter moita resistencia para avanzar, porque a que fai ironía nas súas respostas, ou trata con respeito o seu oponente, e isto é moi difícil, non? Porque é difícil respectar a persoas que din o disparate que di esta xente, non? E, bueno, entón, eu creo que sitúa moi, pero que moi ben todo o que foi a historia de todos estes anos. O libro sitúa fantásticamente ben este percurso histórico, o que foron os diferentes gobernos, sin que no asunto dos dereitos houvese absolutamente ninguna diferencia entre a superizquierda e a superdereita, que cada caso máis ou menos que están, e máis cousa, non? O que nos reúne xa aquí é isto. E nada, que leades o libro, que o disfrutedes e que o regaledes tamén, verdad? Así se vale, pues nada, obrigada. E agora entón vai falar María Rodolfo, vai facer unha pequena introducción, despois o fará tamén José Vázcarraga, e despois farán un pequeno diálogo entre eles e abrimos o coro. Boas tardes, moitas grazas por acompañarnos. Nos retira. Lo siento. Elvira, muchísimas gracias, has hecho esa introducción que me ha emocionado, porque además has destacado cosas muy profundas del libro. Bueno, quiero dar las gracias especialmente a la Fundación Galiza Sempre por habernos invitado y por acogernos y por hacer posible estos actos. Retomamos las presentaciones después del verano. Hemos estado antes en Gasteiz, en Barcelona, en Iruña, en Madrid, y la verdad es que y en Ávila, es verdad, en Ávila. y la verdad es que venir a Galicia es un sitio muy especial, porque compartís con los vascos pues muchas cosas, ¿no? Es un sitio en el que se siente la unidad entre vosotros, especialmente en vuestra lucha, en la defensa de lo que queréis, de vuestros países, etc. Y la verdad es que después del tiempo de reposo del verano, yo tengo que confesar que conforme se van sabiendo más cosas, van saliendo más noticias de nuestra realidad de ahora y que tienen sus raíces en el pasado, pues cada vez me siento más comprometida en la defensa de este libro, de la biografía de Josep Vázcarraga, porque la verdad es que siguiendo su historia, documentada, como dice Elvira, a través del archivo del Parlamento Español y del Parlamento Vasco y de las hemerotecas, pues se ve cómo vivimos una gran mentira, cómo la verdad de lo sucedido es lo que intentamos contar aquí, y cómo además hubo una alternativa a todo eso en muchos casos, pero en el de Azcárraga desde luego, y que no pudo fructificar por la gran mentira que han construido y en la que seguimos viviendo. Hubo gente como Josep Azcárraga con la lucidez, la ética y el compromiso suficiente para estar denunciando constantemente todas las tropelías que se estaban haciendo y al mismo tiempo defender otra historia posible en la que el bien común y el ser humano estuvieran en el centro de la política. A mí la frase que hemos elegido de Castelao me parece que también lo refleja a él, ¿no? Un hombre de verdadera fe en los ideales que predica y con coraje para remediar las desventuras del pueblo, va cara al triunfo cuando se pueda y como se pueda.
Azcárraga ha sido siempre un hombre de ideales y principios, y además, como resaltaba ahora Elvira, su resistencia, él en Barcelona se definió como insistencialista, y es verdad, o sea, yo como biógrafa puedo corroborarlo. En ese camino de compromiso con la libertad, de los derechos humanos y su pueblo, por el que todavía transita, además él ha sabido explorar las distintas vías que se le han puesto en el camino, ¿no? Como ahora esta última de Sare que comentaba ahí. Por la sorpresa que dice que causa Elvira y que me ha llegado de mucha gente, pues os voy a comentar un poco el origen del libro, ¿no? Yo hago una tesis doctoral sobre Javier Sáraba, el filósofo, que también es vasco, y entonces, bueno, hablo ya de la cuestión vasca, pero muy lateralmente, ¿no? Y bueno, por casualidad me llega la biografía de Joseba Azcárraga, ellos son amigos, y la verdad es que la biografía de Joseba Azcárraga me impacta enormemente. Como historiadora he leído muchas biografías, además soy de contemporánea, de los políticos de la transición, etc. Casi hagiografías más que autobiografías. Y en Azcárraga descubro pues esto que voy diciendo, ¿no? Un hombre que de verdad se ha comprometido toda su vida por los derechos humanos, por la libertad, luchando y con consecuencias muy importantes en su propia existencia. Y entonces decido que voy a hacer la cuestión vasca que tenía pendiente de desarrollar, un diálogo entre Sáraba como filósofo, su pensamiento, y la praxis política de Joseba Azcárraga. Pero una vez que hago esto, pues a mí me llama la idea de investigar profundamente la biografía de Azcárraga. Entonces me meto en esta investigación en archivos y surge esta biografía, ¿no? Bueno, el libro tiene 3 partes, no me voy a detener en ellas porque yo creo que Joseba hablará un poco de su biografía. La primera parte es la que tiene que ver con sus raíces familiares, toda la represión de su familia en el franquismo, sus inicios en la clandestinidad. La segunda parte es la parte de Madrid, esa larga resistencia en Madrid, un vasco en Madrid es el título y coincide en 79 con la transición y luego con los primeros gobiernos de Felipe González, donde destaca su defensa de los derechos sociales y luego lo más terrible de todo es la lucha contra la violencia del Estado, ¿no? Por la que él pues, ha sufrido persecuciones que yo creo que, y consecuencias que comentaré luego un poco en el diálogo. La última parte ya es su regreso a Euskal Herria en el 93, los años que pasó apartado de la política, pero bueno, con determinadas actividades, y luego su participación en los 2 gobiernos de Ibarretxe como consejero, ¿no? Y la verdad es que yo comento mucho que a mí, después de haber visto toda esa etapa de los gobiernos de Felipe González y del PSOE, pues entrar en los gobiernos de Ibarretxe, en las que todos teníamos la idea de que había sido solamente la lucha por la autodeterminación y que no se había hecho nada, es el gran eslogan que nos vendieron, ¿no? Pues me impacta muchísimo el gran trabajo que hace esta gente en los años de los 2 gobiernos, también en ese sentido, en el de poner los derechos humanos por encima de todo y al ser humano y su bienestar por encima de todo, ¿no? A pesar de que por parte del Estado les fueron poniendo todas las ruedas posibles, todos los palos posibles en las ruedas para que ninguna gestión de gobierno fructificara. Y la última parte es la de Sare, que también comentaremos, la de la defensa de los derechos de los presos y el fin de la política penitenciaria extraordinaria con ellos, que también le ha traído consecuencias a Joseba serias de persecución por ello y que comentaremos. Bueno, yo de Sare me gusta destacar que para mí es como una experiencia de una concepción innovadora de lo que es hacer política de verdad, ¿no? Desde una política destinada a algún bien, al de la convivencia, al de conseguir que se superen los malos momentos y que crezca la convivencia y la concordia entre el pueblo, ¿no? Y me parece que lo innovador que tiene es precisamente la presencia de la sociedad civil y de la gente, ¿no? Que es lo que hace Sare y con gente muy diversa. Me imagino que luego Joseba nos comentará. Cuando se dice ahora que estamos en un momento de cambio, lo decían también Gramsci y Bertolt Brecht, cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, pues yo creo, no sé, me puedo equivocar, pero que lo nuevo va un poco por ahí, por el protagonismo de la sociedad civil, ¿no? Acabo ya volviendo a resaltar su lucha por el independentismo y por la defensa de su pueblo.
Yo la verdad es que con todo lo que está pasando no consigo explicarme cómo hay nadie en España que no esté dispuesto a permitir el derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque dado la inmundicia en la que vivimos, no entiendo cómo nadie pretende que los pueblos que queréis autodeterminaros e independizaros se os pueda obligar a seguir aquí. No tenemos nada que vender desde el otro lado, es todo miseria y podredumbre, ¿no? Entonces, bueno, yo a mi hermano en mi casa, si mi casa es una porquería, pues quiero que se vaya y que viva algo mejor, ¿no? Bueno, entonces voy a acabar con Castelao, con otra frase de Castelao que dice: la libertad es la única reserva con que cuentan los pueblos para crear su futuro. Deseo de corazón que obtengáis la libertad para poder construir vuestro futuro, un futuro que estoy convencida va a ser más libre, más honesto, más humano y más bello que el triste presente en el que vivimos. Ese es el gran sueño utópico de Azcárraga, el sueño por el que también ha luchado toda su vida y sigue luchando, y como conozco bien esa denodada lucha, creo que se lo merece tanto que deseo que igual que vosotros pueda verlo. Muchas gracias. Boas tardes. Quiero que as miñas primeiras palabras neste acto sexan unha cosa en primeiro lugar, o meu agradecimento á Fundación Calisa Sempre por o convite a participar nesta palestra. Moi ben. Son consciente desde a miña posición de vasco, independentista de esquerda, de sentirme na casa. Moitas grazas por serem como sois. Bueno, e agora vou bueno, aí habéis visto un vídeo un pouco casero, ¿verdad? Pero es cierto que todas las luchas por la emancipación nacional, las luchas revolucionarias, todas tienen su melodía, ¿no? No hay ninguna en ningún país donde esas luchas de emancipación nacional o de revoluciones no tengan su propia melodía y son importantes en todos estos procesos, ¿no? De ahí que nosotros hayamos elegido hoy dos canciones, una del grupo Casada y otro del cantautor vasco Víctor Elchundi, que siempre ha cantado a la libertad. Y ese es el mundo donde yo he intentado moverme y lo que me queda de vida también. Bien es cierto que también en este vídeo casero también he metido cosas de mi casa, es decir, que es la parte política, pero bueno, la parte familiar que forma parte de mi forma de ser y a la que tanto debo, ¿no? Bueno, el libro que hoy presentamos en Santiago, escrito por María del Olmo, es un libro que en su momento yo le solicité a ella que no lo escribiera. Es decir, no comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que a mí me producía una cierta sensación de un protagonismo que yo no merecía, porque lo que yo he hecho pues es fruto de mis propias convicciones, por supuesto, pero que es algo que ha hecho muchísima gente en este país, inclusivamente desde el anonimato y desde un trabajo mucho más silencioso, más callado que el mío, ¿no? Bueno, ella me dijo que dijera lo que yo dijera, ella lo iba a hacer, porque era su libro, y así ha sido. Ya he hecho 500 páginas de ejemplar de un tocho, pero yo creo que hay que reconocerle una labor importante a 700 kilómetros de distancia, en este caso de Euskal Herria, alguien que no es, como comentaba Elvira, haya sido capaz de entender que lo que se denomina como problema vasco es mucho más que la existencia durante muchas décadas de una violencia de carácter político, es más estrictamente político, que requiere de soluciones políticas. Bueno, a la vista de la decisión que ella adoptó de escribir este libro, yo sí que me comprometí con ella revisar, por lo menos, fechas y nombres, por si hubiera algún error. Y le advertí además que yo no iba a entrar dentro del
ella escribiera con absoluta libertad. Bueno, a pesar de ello, durante el verano, el verano pasado, que yo he encontrado, bueno, mi compañera también, un lugar excelente para pasar el verano, Cielo Grasó, pues me inundó de papeles, y todos los días por la mañana yo no podía ir a la playa por verme moreno, sino que estaba en la terraza de la Mar de Dulce, que es un bar de Grasó, que bueno, Toño y Marcos conocen bien, y ahí pues me dedicaba por la mañana a revisar, pero además no es una mujer inteligente, como habéis podido comprobar. Lo que sí hacía también, no solamente me mataba, había que revisar datos y nombres y fechas, sino que me hacía preguntas, ¿no? Pues, yo fui contestando, entré en ese juego, fui contestando algunas preguntas, y todo ese libro es, bueno, es también, entran dentro algunas valoraciones bastantes valoraciones que yo he hecho sobre diferentes temas. Bueno, voy a hablar unos pocos minutos sobre mí. Todos los que hemos aceptado un compromiso político lo hemos hecho fundamentalmente por la influencia que hemos tenido en la gente más cercana. En ocasiones, a la contra, ¿no? Porque hay muchas veces que tú tienes una influencia en tu casa a través de tus padres y adoptas las posiciones políticas contrarias, ¿no? En mi caso no fue así, todos hemos tenido un referente. Y yo soy independentista vasco porque eso es lo que yo he mamado en mi casa y es lo que yo he vivido en mi casa, y por lo tanto sí que hago defender una ideología como la mía, haciendo mío también el planteamiento que hace Kofi Annan, que dice que se puede amar lo que se es sin odiar lo que no se es. Es decir, desde un respeto absoluto a otras posiciones políticas que no son las mías y que son muy contrarias a las mías, pero que tienen todo el derecho del mundo a ser defendidas. Bueno, y es esto un poco a mí lo que me sale dentro, es esa defensa identitaria de mi país en un proyecto fundamentalmente independentista. Decía el poeta Mario Benedetti que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no le sale del corazón. A mí me sale todo esto desde dentro, ¿no? He intentado durante muchos años, ¿no? Como dice Elvira, ya somos mayores, ¿no? Pues intento irlo plasmando en la vida política, en la responsabilidad política que yo he venido teniendo, ¿no? Pero volviendo un poco a mi trayectoria personal, bueno, yo provengo de una familia, como seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras, de una familia muy represaliada políticamente durante la dictadura, durante el franquismo, pues desde abuelos paternos, por lo tanto, de muchos años atrás, hasta mis padres, y terminando por mí, ¿no? Es decir, que han sido 3 generaciones en las cuales ha habido una represión política importante. En el caso de mis abuelos, pues les quitaron todo, ¿no? Les quitaron incluso lo que era más sagrado para ellos, que es la vida de uno de sus hijos, que con 21 años lo fusilaron, ¿no? Después a otro de sus hijos, que con 17 años fue encarcelado y le metieron un montón de años, pero después fue mi padre. Por lo tanto, fue toda una represión continua. Y yo pertenezco a esa otra, tercera generación, en la que cuando a las 6 de la mañana tocaban el timbre de tu casa, podían ser 2 cosas: o el lechero o la Guardia Civil. Y en nuestro caso era la Guardia Civil, porque la leche la comprábamos en la tierra de abajo, no teníamos un lechero que nos surtiera, ¿no? Bueno, esa ha sido un poco la trayectoria, ¿no? Es decir, les arrebataron todo. Les arrebataron lo poco que tenían, un caserío, vosotros aquí no sé cómo llamáis a las casas de labranza, les arrebataron todo eso menos la dignidad de pertenencia a un país, en este caso a Euskal Herria. Y a pesar de todo esto que sufrió hasta mi familia, que repito que esto es un ejemplo de lo que muchos y muchas de vosotros habéis pasado en vuestras casas. Bueno, a mí nunca me enseñaron a odiar, me enseñaron pues, a respetar incluso a aquellos que nos estaban zumbando durante mucho tiempo de lo lindo, ¿no? Yo comencé a militar en la clandestinidad en el año 68, no llegaba a cumplir 18 años. Después he participado en la vida política de 2 partidos, inicialmente en la vida política del Partido Nacionalista Vasco y posteriormente
tras la escisión en Eusko Alkartasuna, y hoy estoy fuera de la militancia política, no por nada en concreto. Yo creo en el sistema de partidos políticos, pero eso es compatible con estar desengañado también con los partidos políticos y apostar por trabajar en el ámbito de los movimientos sociales, ¿no? Y en este caso, como habéis recordado Elvira y María, en el caso de la red de Arasare, que después hay tiempo, pues comentaremos un poco. Los movimientos sociales fundamentalmente trabajan en el ámbito de la política, pero no nos disputamos el espacio político de los partidos políticos. Simplemente creemos que debemos saber compatibilizar esto. A vista de lo que os estoy diciendo, posiblemente muchos de vosotros diréis, joder, este tío se ha tirado en la vida política pues, un montón de años o de décadas. Y no, yo he cotizado 44 años a la Seguridad Social, exacto, 44, 22 lo he cotizado en la vida política y otros 22 exactamente en la vida privada, en la empresa, ¿no? Por lo tanto, del coche oficial yo bajé hace mucho tiempo y me sentí muy a gusto de haberlo hecho, ¿no? En 1977, cuando yo salgo de este país, mucha gente de este país de la clandestinidad, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la vida política institucional. Justo en el año 78 me presenté a un proceso de selección en el grupo cooperativo de Mondragón, fui elegido para un puesto de responsabilidad en el fondo cooperativo, pero me duró poco, porque a los año y medio así pues, tuve que sustituir en el Parlamento Español a quien iba el primero de la lista y iba el segundo. Ese primero fue elegido alcalde de Vitoria, José Ángel Puerta, y le sustituí yo, pero sin tener ninguna intención de continuar en la vida política. Me presento en Madrid pues con una carpeta debajo del brazo con 27 años, por ejemplo, cuando fui allí, la hoja de designación de diputado en el Congreso de los Diputados, un bolígrafo BIC, y digo yo, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí? Entonces se me ocurrió llamarle a Marcos Vizcaya, que fue, no sé si os recordáis, fue portavoz del Grupo Vasco en el Parlamento Español allí por el año, pues aquellos años, el primero del 80, 81, 82. Y me dijo, Marcos, ¿qué hay que hacer aquí? Porque no, aquí lo más importante es que vengas con corbata. Y entonces, bueno, vaya, yo creo que la primera comunión se miraba esas corbatas. Y yo le dije a mi mamá, ahora me compro una corbata y la alegría especial, y me compró una corbata de esas de casi dudo. Y así comenzó un poco mi actividad política. 14 años en el Parlamento Español, Congreso, Senado y luego otra vez Congreso. Y en el año 93 abandono la vida política y me voy nuevamente al Grupo Cooperativo Mondragón, y en el año 2001 pues, he de decir con absoluta claridad que me insiste mucho para volver a la política. Yo estaba muy a gusto donde estaba, pero bueno, como la exigencia, la insistencia venía de Mecánica de Cochea, también de Mecánica Ibarreche, pues yo vuelvo a apoyo. 8 años con 2 legislaturas hasta el año 2009 que intento jubilarme creyendo que iba a pasear, iba a invitarme a mis nietas y me iba al monte, pero me piden unos amigos míos de la etapa de la clandestinidad que a ver si podemos poner en marcha una red ciudadana, una red Arasare que trabaje en el ámbito de defender no de defender a los presos vascos, sino de defender los derechos que existen a los presos vascos. Muy bien, bueno, el único trabajo he creído que era una cosa de un mes, pero eso fue en el año, hace 2 años ya, y ahí seguimos. Ya sé, hay mucha gente, con esto termino, hay mucha gente que dice que cree que lo que yo hago es una especie de actitud esquizofrénica, ¿no? Dicen, ¿cómo tú puedes defender a las víctimas de la violencia y a la vez defender los derechos de los presos y presas vascos? Y es ahí donde entra en juego lo que Elvira decía, de que para mí los derechos humanos no son parcelables. Los derechos humanos es un todo y tú no puedes defender aquellos que te gustan, ¿no?, o que te interesan,
y olvidarte de los otros derechos. O sea, yo no podría defender solamente a las víctimas de la violencia si a la vez no defendiera a los presos y presas vascos que están siendo vulnerados los derechos que les existen como personas privadas de libertad. Es decir, yo suelo poner el ejemplo de que los derechos humanos no es una especie de carta de un restaurante donde pides un primer plato y de segundo pides filete o merluza. Los vascos solemos pedir filete y merluza, pero los derechos humanos es un todo, es un conjunto de cosas y que estamos obligados a defender. No estaríamos defendiendo el contenido de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y este es un poco mi trayectoria así a grandes rasgos, y luego me imagino que ahora en este especie de coloquio que tendremos la escritora y yo, pues podemos hablar de otra cosa. Sí que hay una cosa que quiero, porque le he escuchado a María hablar de por qué no se nos concede, o no sé si es el término que se empleó, el derecho de autodeterminación o la libertad. Yo voy a decir dos cosas. Primero, que la libertad no se concede, la libertad se gana y la libertad se conquista. Si nosotros estamos esperando a que nos concedan la libertad, vamos a morir de aburrimiento, ¿no? Y el derecho de autodeterminación lo tenemos. Sí, el derecho lo tenemos. Tenemos que ver la forma en que eso lo podemos ejecutar. A mí me parece que es un elemento importante. Y tenemos que ir construyendo país, tenemos que ir construyendo nación todos los días. Es decir, no solamente el día 25 de julio, el día de la patria galega, hay que gritar en favor de la independencia, o el día de la tribuna en el país hay que reivindicar la independencia o la diada en Cataluña. Si no lo hacemos todos los días, esto no funciona. Es decir, tiene que ser el trabajo constante de cómo construimos una nación, incluso de cómo construimos un Estado independiente. Eso no lo hacemos un día al año, tenemos que hacer todos los días. Y nada, vamos a ver, ¿listo? Bueno, que sepas que yo soy una defensora de la desobediencia civil radical. Bueno, vamos a tratar de, ya aprovechando que está Joseba aquí, pues hablar un poco de su biografía en el directo y que nos cuente él, ¿no? A mí, de la primera parte del libro, que es la que tiene que ver con la represión del franquismo a su familia, la verdad es que es verdad que hay determinadas historias familiares que marcan un destino. Yo creo que en el caso de Joseba así es, y me impactó mucho porque me hizo comprender que a los presos del franquismo nunca se les liberó realmente, ¿no? Entonces, no sé, Joseba, si nos cuentas un poco, pues, algo, por ejemplo, que sueles decir que eres un niño viajero, ¿por qué? Bueno, yo comencé a ser viajado, más que viajero, a ser viajado desde muy pequeñito, porque esas son otras también de las consecuencias de quienes pierden la guerra y no solamente pierden la libertad cuando van a la cárcel, sino que cuando salen de la cárcel también están en una situación de cierta presión y con muchos inconvenientes para poder reencarrilar su vida profesional. Bueno, mi familia estuvo en esta situación. Mi padre, después de salir de la cárcel, después de muchos años, no encontraba una ubicación, montó una granja de conejos en Agurain, que yo nací en Álava, y vino una enfermedad, que se murieron todos los conejos y tuvo que emigrar. Yo recuerdo, porque me han contado por un año o así, nos trasladamos a Segovia, un pueblo que era Prados, en Segovia, porque mi padre había conseguido un trabajo para cuidar una granja de gallinas. Mi padre era perito agrícola. Y también duró mi compañero, porque al cabo de 4 meses así, yo llevaba una cuna, y vino el marqués, la propiedad, mire, tenemos que prescindir de sus servicios. ¿Esto por qué? Porque su hijo llora mucho y las gallinas ponen menos huevos. No, sí, los huevos se ponen los huevos, pero son más pequeños. Y al final el
Marqués ya le reconocieron, mire, es que el jefe del movimiento ha visto su ficha policial y no le podemos dar trabajo, nuevamente con la maleta, que es maletas antiguas, pues nuevamente a Uray, a Santa Tierra. Yo, por tanto, como empecé a viajar muy pronto, por año y medio, ya fui a España, o sea que lo de ir a Madrid no me pilló de sorpresa. El compromiso con eso, Joseba, tiene que ver también, que a mí también me impactó cuando estás de consejero, las primeras actividades de apertura de fosas o localización de fosas son en el País Vasco, y también la primera base de víctimas que se hace contigo, además hay con algún enfrentamiento con Garzón. Garzón no el ministro, sino Garzón el juez. Sí, no, en la etapa en la que yo estuve en el Departamento de Justicia iniciamos la subvención, fundamentalmente, porque no lo hacíamos nosotros, sino la subvención a una asociación de la Sociedad Aranzadi, que es la que está trabajando en muchos otros puntos del Estado, en la localización de las fosas de personas asesinadas y enterradas impunitas, y hicimos una relación de las personas que iban, esta asociación iba localizando y los ADNs, pues, poniéndoles nombre y apellidos, y yo recuerdo que eso trasladamos a la Audiencia Nacional también, pues para ver si desde el punto de vista legal pudieran hacer también un seguimiento judicial, y bueno, Garzón se negó a todo esto. Luego va dando lecciones por Argentina de defensa de los derechos humanos, un montón de cosas, ¿no? Pero cuando aquí se le pide una implicación en algo que era tan lógico, ¿no? Que, sobre todo para muchas familias, hoy ya nietos que fueron asesinados, que todavía siguen buscando a sus familiares asesinados, pues no quiso participar ni colaborar en aquel tema, ¿no? Pero sí se escribe la historia, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una deuda ahí todavía inmensa. Vamos a entrar en Madrid, que llegas a Madrid con toda la ilusión del cambio y pensando que había esperanzas, ¿no? Yo lo primero que te preguntaría es si de verdad hubo transición o hubo franquismo disfrazado. Bueno, no hubo ruptura. Hubo un debate, como algunos recordaréis, gente de una edad similar, ¿no?, en la que se apostó por la ruptura, por la reforma democrática, y bueno, ese fue uno de los primeros debates que yo traje dentro del seno del partido al que pertenecía, porque nosotros, la gente joven en aquellos momentos, defendíamos la ruptura democrática, pero se apostó por la reforma democrática, por lo cual, ¿qué ocurre? Que hubo, bueno, una continuidad de las estructuras del Estado, del régimen franquista, donde se mantuvo el ejército golpista entonces, y bastante golpista hoy también, se mantuvo en las estructuras de la policía, de la Guardia Civil, se mantuvo en definitiva todo lo que venía del pasado, no se rompió con ese pasado, y lo que más preocupante es que el argumento de quienes defendían el mantenimiento, el planteamiento de la reforma era es que no vamos a solventar a los militares, tenemos que ir paso a paso, y entonces la idea que te viene a la cabeza es ¿qué Estado, qué país vamos a conformar nosotros si ya partimos de la idea de que no tenemos que molestar al ejército porque es golpista? Es decir, y eso ha sido un poco lo que hemos ha venido ocurriendo hasta que sigue estando. Franco se murió en la cama, la judicatura prácticamente se mantuvo, se cambió el top por la Audiencia Nacional, y las cosas han seguido relativamente igual. Hace poco veíamos que algunos generales y militares hacían un documento, un manifiesto diciendo que había que fusilar a 26 millones de españoles contrarios al régimen anterior, ¿no? Es decir, no ha habido una ruptura con el pasado, ha habido una reforma, y eso ha hecho que hayamos cargado con toda la estructura pasada sin modificar absolutamente nada. Y así nos han ido las cosas, ¿no? O sea, que tampoco ahora sobre todo que nos apostaron por la reforma, que no digan, pues hubiera sido mejor la ruptura, no. Ahí está la apuesta que se hizo y lo que nos ha venido después, ¿no? Las consecuencias que estamos viviendo. Como has nombrado lo del golpe de Estado y el miedo al ejército,
Tú viviste en el Congreso el golpe de Estado. A ver, ¿el mérito fue golpista o no? El mérito es un golfo, ¿no? Pero... Sí, por supuesto, yo mi primer conocimiento de que el mérito estuvo metido en el golpe. Posiblemente no en el golpe de Tejero, sino en un golpe previo que se estaba produciendo por parte del general Armada. Es gallego, no os voy a insultar, Es decir, que allá hubo varios golpes. Hubo una época, en los años 38-39, que se producían golpes, bueno, intentos de golpes aparecían todas las semanas, ¿no? De la operación Galaxia, de la Estrella de turno, y se iba produciendo una serie de movimientos en los cuarteles en un intento de evitar ciertos avances democráticos. La intentona golpista de Tejero se adelanta a otro golpe de Estado que yo creo que estaba mejor planteado, que era más profesional, otro golpe de Estado profesional, ¿no? Pero que sí que estaba más ideado, ¿no? Tejero lo estropea. O sea que, bueno, hay que agradecerse, ¿no? Con lo que, ¿cuál es la actitud del rey? Bueno, los que estuvieron, estábamos atentos aquella noche, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando fuera, pero no vas a participar. Y cuando el emérito no sale públicamente hasta la 1:00 de la madrugada, era porque estaba esperando a ver qué pasaba, a ver si esa intentona de golpe iba hacia adelante o fracasaba. Y cuando vio que aquello ya no tenía posibilidad de seguir adelante, pues echó marcha atrás, sale y aparece como profesor el que ha salvado a la democracia. Y no es nuestro. Yo tengo el convencimiento de que él sabía que se estaba haciendo, que él quería dar un toque de atención, entre comillas, a los partidos políticos, y sobre todo lo que más les preocupaba a los militares y a él mismo era lo que se llamaba el proceso autonómico, y a partir de ahí cabe la idea de pensar si el golpe de Estado en la práctica triunfó, ¿no? Y yo creo que en la práctica triunfó. Es decir, no se produce un triunfo real en la que todos estábamos allí, nos llevan al Bernabéu, nos encierran allí y a ver qué pasa, sino que después en el día a día hay un recorte claro, un frenazo al proceso de libertades, hay un recorte claro al proceso también autonómico, en esa especie de café con leche para todos, y en el que se intenta equiparar a todas las autonomías. Pues ¿por qué? Porque esa era la exigencia de quienes intentaron el golpe del Estado, ¿no? Esas son un poco las consecuencias, y luego la actitud del rey, a mí no, aparte de ser un golf, de ser un marrón, pues sí, yo creo que tiene una relación directa con el sistema. Bueno, cuéntanos un poco el lazo auténtico, como lo viviste tú, porque aparte de todas las consecuencias terribles y lo que hemos vivido después, pero hay un lado esperpéntico. ¿Tú cómo lo viviste allí? Yo recuerdo dos cosas ahí, esas que ahora te ríes, pero tienes que estar allí. Hubo un momento en que anoche, antes de que se lo vio, al día siguiente por la mañana, a las 3 de la mañana, cuando entraron los elementos Tejero y compañía, cogieron a los dirigentes de los partidos políticos y los pusieron en habitaciones separadas, los separaron del hemiciclo, y a Fraga no le dejaron quieto en su asiento, ¿no? Y eso, cuando Fraga vio ya la mañana siguiente, o aquello, pues parece que se calmaba y tal, pues se levantó y con todos los gritos hasta arriba, Tejero, diciendo que era inadmisible lo que estaban haciendo, pero claro, eso no lo hizo a las 6:20 de la tarde. Y luego había observados, recuerdos perfectos, a medianoche, parece que tenía noticia del golpista, de que iban a apagar las luces del Parlamento para hacer el asalto y liberarlo. Y entonces Tejero le dijo a los guardias, bueno, a amontonar, sabéis, ahí abajo del hemiciclo están los tecnigerógrafos, unas mesas, sillas, amontonar las sillas en la mesa, y si se apagan las luces, le dais por paso. Y Landelino Lavilla, que era el presidente, como serio y tal, siempre estaba por supuesto en la tribuna, dijo, señor Tejero, quiero trasladarle mi preocupación
esas sillas y esas mesas son de un gran valor histórico, porque son del siglo XVII y claro, en aquellos momentos lógicamente el valor histórico de las sillas. Y luego otro detalle, nos llevaban a mear en la parte de atrás, estábamos en la parte alta, y había unos guardias detrás nuestro, con civiles, muy jóvenes todos. Entonces teníamos que lavar con la escuela, teníamos que ir a mear y nos llevaban éramos en esos urinarios de pie con la pared. Y yo tenía un par de civiles detrás y dije, bueno, y me dice, ¿esto qué? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? Y digo, esto es el Parlamento. Y ya he visto ya gente conocida, como a Carrillo y a Suárez y tal. Y ¿usted por qué ha venido aquí? No, estaba escribiendo una carta a mi madre en el cuartel y vino una brigada y nos dijo, bueno, que quiera salvar a España, que monte los autobuses. Claro, salvar a España, entonces ahí hubo, pues eso, mucha gente, los números de la Guardia Civil, pero no sabían ni idea de a qué iban, y luego hubo la gente que sabía, lo que se quería tomar. Esa pregunta es casi tonta, ¿no? Pero para seguir hablando del mérito, monarquía o república. Bueno, sí, es tonto como decir a quién quieres más, si a papá o mamá, ¿no? Bueno, yo no hablaría de república, yo hablaría de repúblicas. La griega, la vasca, la catalana, estamos hablando o bien un sistema político que pasa por las urnas, o bien una menor monarquía cuya legitimidad viene de la gaveta de su padre. Es decir, que no hay una legitimidad democrática, nadie ha tomado la jefatura del Estado y nosotros nos tenemos que dar eso. Creo que sin duda hay que hacer una apuesta clara a las fronteras públicas que tiene que tener el actual Estado. Bueno, y me gustaría que nos contaras un poco tus encuentros con el rey, que tienen también que ver con su participación con el GAL, pero bueno, que lo hagas como tú quieras. Sí. Bueno, ahí ya sé que cuando hay unas elecciones hay unas consultas ante el rey y llama a cada uno de los portavoces de los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria y suele ser media hora de casada cada uno y es media hora en la que tienes que cumplir el expediente, ¿no? Y yo me acuerdo que no iba a perder el tiempo allí con este hombre, yo le llevé una carta del partido, de sus cartas una, pues ahora conocíamos la monarquía, pues éramos republicanos y que por tanto nuestro objetivo era quitarlo. Y digo, ¿cómo vas a quitar? ¿Cómo vas a quitar? Bueno, pues de la misma forma que lo hemos puesto, que la han puesto, ¿no? Yo, en el transcurso de la conversación, esa media hora que tenías que ir llenando con cosas, me dice, bueno, y esto de la violencia, ¿cómo terminamos con ella? Entonces me quería la letra, ¿no? Porque además hacía con la mano, no vas a estar todo el tiempo así, pum, 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 unos a otros. Yo hablé con el gobierno y que negocien, porque eso es lo que yo venía reivindicando desde siempre, una negociación para terminar con esto. No, pues esto del PSOE no creas que está por la labor y tal. Me dio pie para decir, bueno, sí, no están por la labor esa, pero están por la labor de la guerra sucia y de la creación de un terrorismo de Estado que era local. Y usted tiene responsabilidad en eso, porque usted es el jefe del Estado. No sé, sí, pero nos tenemos que defender, por lo cual hay un reconocimiento expreso por parte de este hombre de que era conocedor de la guerra sucia y que además no solo era conocedor, sino que apoyó la guerra sucia de ese gobierno nacionalista. Pero por cierto quiero decir que cuando en el 82 es elegido, bueno, sale por el Partido Socialista, como la mayoría, pues bastante, muchos ciudadanos, incluido aquí también, mantuvimos una cierta esperanza, ¿no? No tarea al Partido Socialista, pero sí que prefiero que sea el Partido Socialista en aquellos momentos que estuvieran en el gobierno. Pero a mí, claro, esa esperanza me duró año y medio, porque fue lo que le duró al gobierno socialista poner en marcha el terrorismo de Estado con el GAL, abrazar el liberalismo, olvidarse de la gente y hacer una política, bueno, nos parece
proceso, iniciar todos los procesos de corrupción política por caso Conesa, o sea, un desastre, una ilusión o esperanza que nos va a encantar volcán. Bueno, yo estuviste combatiendo y denunciando todo eso. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de Pedro González, de los derechos. Se cumplen 20 años ahora, 40 años del primer gobierno socialista. ¿Algo que celebrar? Porque hay un programa de eventos inmenso. Pues yo creo que hay poco que celebrar, desgraciadamente, ¿no? Y a pesar de eso sigo creyendo que dentro de un año, cuando sean las elecciones generales, pues a pesar de eso, yo prefiero que sigas habiendo un gobierno como el actual que no debe ¿verdad? Es decir, pero no es el Partido Socialista que a mí me gustaría que gobernara este país, y sobre todo lo peor que puede ocurrir es que haya un gobierno que tenga una mayoría absoluta y que no pueda estar condicionado por partidos como el BNG o como Bildu, como el PNV o Esquerra Republicana. Lo importante es que no haya unas mayorías absolutas, y con respecto a celebrar o no lo que ha sido, pues es lo que he dicho antes, es decir, la esperanza de cambiar lo que era la derecha del UCD en el gobierno durante los primeros años de la transición democrática, y un gobierno nuevo, socialista, pensando en la gente, fundamentalmente a la hora de hacer las políticas, pues se convirtió en un fraude. Que a mí me parece que se ha mantenido durante mucho tiempo. Creo que nada tiene que ver el Partido Socialista del 80 a 81 con lo que después ha hecho el tiempo que ha gobernado, incluso lo que está pintado ahora. ¿Ves al Partido Socialista? Olvidarse del Sáhara, ¿no? Olvidarse de los compromisos que tenían con el pueblo saharaui, venderlos como los han vendido. La actitud de nuestra Margarita, vestida con casco y con un chaleco, todos a la guerra, ¿no? Unas actitudes que no son propias de un gobierno socialista, ¿no? Pero es lo que hay. Y he de decir a continuación que me da pena, porque creo que no van a seguir estando. Es una contradicción lo que estoy diciendo, pero es lo menos malo que podría pasar. ¿Qué piensas del punto de línea de la actualidad? Es complejo. Yo creo sinceramente que este hombre no se ha llevado. Pero con sinceridad. A ver, ahí tiene un problema el Partido Socialista, porque en su proyecto interno está hecho de no indultar los casos de corrupción, y si ha sido condenado por la... creo que eran 3 jueces, por lo que la condena y 2 no, pues tiene un problema de qué es lo que tiene que hacer. Pero yo creo que hay que cumplir los mandatos y lo que se ha prometido a la ciudadanía, y no creo que va a ser imputado, aunque también creo que no tiene esa responsabilidad que se le tiene a la ciudadanía. Cuando presentaste tus memorias en Madrid, estaban declaraciones diciendo que lo más duro que habías vivido era el terrorismo de Estado, la historia del terrorismo de Estado. Me gustaría que nos contaras un poco, Joseba, cómo se vive todo ese horror cuando estás luchando además contra todo y con consecuencias serias, la persecución en el Parlamento de todos los ministros del Interior e incluso la persecución del fiscal general, con una querella, etc. ¿Cómo se vive todo aquello? Bueno, yo creo que ese es el manchón más preocupante que puede tener el gobierno socialista en toda esta etapa, desde el 82 hasta aquí, ¿no? Que es el terrorismo de Estado y las consecuencias de ese terrorismo de Estado, ¿no? Yo, la etapa aquella en la que surge el GAL, pues somos 2 diputados quienes prácticamente todos los miércoles defendíamos, más que defender, exigíamos en el Parlamento, en la sesión de control al gobierno, que se aclarara lo que estaba pasando, ¿no? Primero porque es inadmisible que un gobierno que se dice democrático utilice fondos reservados para asesinar, cuando tiene que tener
las leyes en la mano para poder hacer frente a esa situación. Y cayó de la casa, ¿verdad? Nos vamos cargando y los pagamos con los fondos reservados. Dos diputados que estuvimos en ese tema, que fue Antonio Romero del Partido Comunista, un diputado de Huelva, y yo. Intentamos ir cambiando las cosas y sobre todo ir clarificando la situación. Pero creo que incluso hicimos un viaje a Ceuta porque nos trasladaron una información de que allí se había cobijado uno que ha resucitado muchas veces y que se ha muerto otras tantas, que era la gente paisa, ¿no? Y entonces nos fuimos a Ceuta y conseguimos localizarlo, nosotros informamos a los jueces y al gobierno dónde estaba el paisa, me hicieron ni putas con alcohol si necesitaba traerlo, pues salía un juez limpio, normal, que le apretara más. Y así es así. No ha habido una intención de solucionar este tema. Ahora cuando se condena, por ejemplo, los requerimientos que se hacen a los presos vascos cuando salen de la cárcel, que por cierto ya se han terminado esos requerimientos, porque los mismos presos han dicho que no quieren con esos requerimientos hacer daño a las víctimas, no hay requerimientos. Pero claro, hay que recordar que cuando Barnuevo y Pera son ingresados durante un par de horas en la cárcel de Guadalajara, pues va a la puerta de Guadalajara a abrazarlos como hay, pues es el propio Felipe González, ¿no? Es decir, es la doble vara de medir en este tipo de actitudes, y que es lo que yo creo que es absolutamente condenable. Desgraciadamente no se ha ido al fondo de la cuestión, se condenó a 3 o 4 ciudadanos, alguno de ellos francés, por el tema de los GAL, pero lo que es los autores políticos o intelectuales, entre comillas, de todo ese proceso, no ha pasado. Todos sabemos quién es la X, pero esa X no tenía ninguna responsabilidad, cuando menos judicial. Posiblemente sí ha tenido responsabilidad política y la han debido pagar en las urnas, pero no hay una responsabilidad judicial que condena de lo que se ha hecho, ¿no? Pero yo me acuerdo que cada vez que exigíamos por ese tema, por la tortura, por todo esto, en el Parlamento denunciábamos esto, por ahí estaban los ministros de turno diciéndonos, no, usted, como decía, mira, ustedes denuncian todo esto porque son proletaras, ¿no? Yo nunca he defendido las actuaciones de ETA, nunca lo he hecho. Eso no quiere decir que yo no denuncie las actuaciones del Estado contra los detenidos de ETA en el tema de las torturas y tantas otras cosas. Ese elemento tan sencillo, ¿no? tan puro, decir, no, o estás conmigo o estás contra mí. No, yo no estoy con ETA, pero tampoco estoy con ustedes. Y sobre todo me parece mucho más grave la violencia del Estado, la violencia no controlada del Estado, que la violencia de ETA. Un Estado tiene que dar ese ejemplo de que actúa democráticamente, y este no lo ha dado. Es un gobierno, el Partido Socialista, que actúa como actor, ¿no? Pero hay habido un pacto también entre los partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy no me toques a mí, pero yo mañana no te toco a ti. Todo esto pues ha pasado, como ha pasado, ¿no? Ha habido pues casi entre la violencia del terrorismo de Estado, los cuerpos de seguridad de Estado, pues ha habido casi 200 asesinados en este país. Se habla solamente de los asesinados de ETA, que hay que hablar, por supuesto hay que hablar, que supone una vulneración de derechos, pero se callan de lo que ha hecho el Estado, ¿no? Y eso es lo que es muy difícil de entender si queremos construir la convivencia en nuestro país. Sí, claro. Mira, e que a mí me interesou moito cando falabas do papel que xogaba o xornalismo investigativo, o apoio que supuxo iso para o traballo parlamentario, e moi en concreto Pepe Rey, que era o... Sí, no hay igualdad. Vale, pues, nada. Lo que me parece un poco de todo este proceso, hay que hablar también de lo que ha supuesto la represión policial en nuestro país, y lo que ha supuesto, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar alguna vez del cuartel de Inchaucondo. El cuartel de Inchaucondo, en la memoria, sobre todo de los vascos, es terrible, ¿no? Es la casa de los horrores, ¿no? Es muy difícil entrar allí y no ser apaleado, ¿no? Y allí estaba el general Galindo al frente del cuartel de Inchaucondo, y que sí, está el cuartel de Inchaucondo, tenía esa forma.
Pero hay un momento determinado de esta historia en la que de la droga que se incautaba la Guardia Civil, las hacían de narcotraficantes, a la hora del pesaje aparecía, si se cogían 100 kilos de droga, se apuntaban 25, por lo cual desaparecía el resto, pero desaparecía todo el proceso. O sea que, y entonces hubo un fiscal Navajas, que inició un proceso de investigación y se comprobó que había alguien que se estaba enriqueciendo con todo eso. Y llega un momento determinado que un gran periodista que ya no está entre nosotros, gallego, creo que era de Celler, en Novense, era Pepe Rey, y muy implicado con nosotros en Euskadi, me llama un día y me dice: tengo una información que darte para ver si puedes moverlo. Y entonces me trae el estado de la cuenta del general Galindo del Banco Bilbao Vizcaya, es decir, todos los movimientos, los ingresos. Entonces aparecen los ingresos del general Galindo de su sueldo, pero luego de repente aparecía un ingreso en pesetas importantes, o sea, unas cantidades astronómicas, por lo cual se actuaba con una tranquilidad absoluta, creyendo que eran. Y yo lo llevo al Parlamento, llevo las cuentas del Banco Bilbao Vizcaya del general Galindo, de que aquí hay este escalillo de movimientos bancarios, con unos ingresos que no pueden corresponder al sueldo de un plantilla. Me acuchillan, me llaman de todo en el Parlamento, tanto lo sé como el jefe de los diputados. Pero bueno, pues no me queda más remedio que ir a donde el fiscal general, que era Leopoldo Torres. Entonces, una entrevista con Leopoldo Torres, me voy con el estadillo y digo: mire, esto es lo que hay, y yo creo que usted tiene que iniciar una investigación. Bueno, vamos a estudiar, y al cabo de 10 días, así, no pasó más, recibo una carta del fiscal general que se iniciaba así: habiendo recibido de su parte el estado de la cuenta del general Galindo, le comunicamos que procedemos a abrir una investigación contra usted para conocer la forma en que usted ha conseguido este escrutinio. Y ya vas anunciando la imputación por un delito. Bueno, pues así se ha funcionado. Es decir, que se les ha amparado en todas las guerras sucias, también en todos los chanchullos económicos que se han producido por parte de los cuerpos secundarios del Estado. Que no hay que hacer una acusación generalizada a todos ellos, pero sí que fundamentalmente a quienes han mandado ahí. Yo quiero resaltar, Joseba, que ahora que acaba de salir la ley de información clasificada, el anteproyecto, y ha sido tan polémico, que ya en el año 93 tú planteas, se ha planteado la reforma en diversas legislaturas, pero en el 93 estás tú ya planteas que los secretos oficiales están incurriendo vulneraciones de derechos y que se han producido destrucción de documentos como los libros de registro de las comisarías. Y después, una cosa que a mí me parece muy importante y que el anteproyecto tampoco recoge, pero que tú sí que planteas, que tiene que haber un control parlamentario sobre los secretos oficiales, ¿no? Sí, claro. ¿Qué ocurre con la ley? La ley de secretos oficiales es una ley que todavía está en vigor y que proviene del franquismo, del año 64, ¿no? Que es la ley esa, ¿no? ¿Qué ocurre con esa ley? Que nunca sabemos qué ha pasado con los entresijos, que nunca sabremos del papel del emérito en el golpe de Estado. Que nunca, claro, y ahora te anuncian como un gran éxito un acuerdo en el Parlamento para que la ley de secretos oficiales pueda dejar de ser un secreto a los 50 años. Claro, a los 50 años nos hemos muerto. Todos los que estamos aquí hemos cascado. Es decir, no tiene sentido que dentro de 80 años nos enteremos qué papel jugó el emérito en el golpe de Estado o qué papel ha jugado el gobierno socialista con el tema de la paz. No hay ningún avance en todo eso. Y se aprovechan de la ley de secretos oficiales para decir, bueno, pues hay muchos periodistas, sobre todo, incluidos de Herrera, esta gente, ¿no?, que plantean como una especie de cordón sanitario alrededor del emérito, de que no se le toque, ¿no? O sea, sobre todo dicen, no, con todo lo que ha hecho este hombre,
para salvar la democracia y tal. Levanten ustedes los secretos oficiales y vamos a ver lo que hizo este pájaro para salvar la democracia, ¿no? Pero ahí lo están arrojando, ¿no? Entonces nos han robado este ciudadano y no sabemos si nos seguirá robando su nieto, ¿no? Pero esto es un estado, yo creo que difícilmente homologable a cualquier estado democrático europeo, ¿no? Y estamos orgullosos, bueno, están orgullosos del estado este. David, yo con Corcuera tenía muchas bromas. Mira, de eso te iba a preguntar. Con el ministro Corcuera. Era un tío pues muy provocador, y en el Parlamento Español, nuestro diputado Néstor Rego, ya os contará, hay dos cortes que están en los extremos altos de cada uno de los lados del hemiciclo, que llaman el tendido del 9. Y entonces ahí se colocan pues diputados y diputadas que nunca intervienen en el Parlamento, pero que solamente se dedican a insultar o a aplaudir, insultar al oponente o aplaudir. Aquí no tienen más. Entonces, ahí el Corcuera estaba justo cuando iba al Parlamento, pues se explayaba y todos le aplaudían o le... Y un día vino, Corcuera era un hombre, y seguirá siendo, que le gustaba comer bien y beber mejor. Y un día llegó al Parlamento con un sonrisa racial y tío muy insultante e insultante. Y a mí se me ocurrió decirle, usted no es valiente, usted viene para montañas. Y ahí se produce ya una ruptura de relaciones que ha durado hasta hoy. Bueno, que te quería acabar de arreglar. Oye, resaltaba Elvira, y a mí me parece muy importante tu defensa del antimilitarismo, antibelicismo, incluso el posicionamiento contrario a la OTAN en su momento. ¿Cómo ves lo de los insumisos, que también peleaste muchísimo por ese tema? ¿Cómo ves el tema de la guerra de Ucrania? Yo hace 37 años, en una intervención en el Parlamento, yo me opuse a la entrada de España en la OTAN. Yo estoy en contra de los bloques militares. Yo creo que hay que apostar por otras vías, otras fórmulas de defensa de los estados, ¿no? Yo mantuve aquella posición y la sigo manteniendo hoy, ¿no? ¿Qué ocurre con el, creo que el día lo ha comentado también, qué ocurre con el tema de la invasión de Ucrania? Yo estoy en contra de la invasión de Ucrania. Creo que es una invasión absolutamente rechazada por parte de Rusia y de los Estados Unidos. Ahora bien, yo creo que nos han puesto, sobre todo a otros, ¿no? A los turistas, al Partido Popular y al mundo occidental europeo, les ha puesto ante su espejo, ¿no? Vienen los ucranianos, les abrimos los brazos, absolutamente solidarios con ellos, prácticamente al día siguiente de venir aquí tienen carta de trabajo y por lo tanto a mí me parece perfecto, pero claro, cuando hablamos de imperialismo, de invasiones, nos fijamos ahora en estos momentos en Rusia, todo lo que ha hecho Estados Unidos en otros países que tú has comentado, es decir, como Siria, la participación en cantidad de golpes de Estado de Estados Unidos en otros países que tenían que ir y venir. Es decir, no ha pasado absolutamente nada. Y toda esa gente que huye de otros conflictos, de otras guerras, que como decías tú, o son negros o son otra gente, nos da igual, ¿verdad? Esos no son de los nuestros, es otra gente, ¿no? La solidaridad o es con todos o no es con nadie, y debe ser con todos. No podemos marcar las diferencias entre unas invasiones y otras, y entre unas actitudes de imposición de los estados sobre otros, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Es decir, nos preocupamos mucho, me parece muy bien que nos preocupemos mucho de lo que está sufriendo en Ucrania, y no nos preocupa cada vez menos que cada día en el Mediterráneo se están ahogando muchas personas, ¿no? Que tienen banderas y necesitan un mundo mejor y se ahogan, ¿no? Es la doble moral, ¿no? Es el doble concepto de la solidaridad que yo creo que tenemos que desplegar. Y yo no sé cómo va a terminar esto. Yo siempre apostaré que hay que seguir insistiendo, sobre todo en la vía diplomática, ¿no? Y el seguir armando, como decía antes,
la margarita esta, diciendo que España es una potencia militar impresionante, a la guerra, todos, ¿no? En vez de mayores inversiones en defensa, hagamos mayores inversiones en políticas sociales, en educación, en sanidad y en otras muchas cosas, que de eso es fundamentalmente de lo que tiene que vivir la gente, ¿no? Pero yo creo que estamos en una escalada, ¿vale? Pero a mí esos intentos de ir ampliando la OTAN con otros países nuevos y tal, ese es hacer gasolina al fuego, ¿vale? Me parece que es un error desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los estados modernos, ¿no? Un montón de imposición, y eso es la misma que yo capturé hace 37 años, la misma, es decir, no a los grupos militares y ir a fórmulas de colaboración entre los diferentes países. Tuvo la OTAN y el mundo occidental tuvo una oportunidad cuando el Pacto de Varsovia se rompe de atraer a Rusia hacia un espacio de convivencia, y no lo hizo. Lo que fue haciendo es coger a los países cercanos a lo que era la Unión Soviética y meterlos en la OTAN como defensa contra Rusia. Y eso, yo creo que es un error desde el punto de vista político, sobre todo y humano. Pues vamos a pasar a la etapa de Euskadi, como ves Euskadi, y ahora se está hablando mucho y parece como si sea novedad todo el tema de las cloacas mediáticas, cloacas judiciales, cloacas de todo tipo, ¿no? Y yo comentaba en la introducción que la verdad que tuvisteis una obstaculización absoluta por parte del Estado de toda vuestra gestión, pero después sufristeis, yo creo que las cloacas las cloacas mediáticas y judiciales se inician con vosotros, ¿no? Cuéntanos un poco, y luego sí, me gustaría que contaras lo que te pasó con los jueces fiscales. Es así un... Bueno, a mí la verdad que me vienen poco los jueces fiscales, porque ahora lo que viene al gobierno, me enteré, por empezar por último, me enteré que el gobierno vasco dejaba la autorización de pisos muy grandes, de pisos céntricos, a los jueces y a los fiscales sin ningún tipo de coste, ¿no? Pues tenían un sueldo, pero no pagaban. Y entonces yo, con la decisión de terminar con aquello, que cada uno alquile el piso, que compre un piso, pero nosotros no podemos ser pagando. Y de ahí se crea una dinámica contra mí por parte de lo que era un grupo de presión importante que eran los jueces y fiscales en nuestro país y en otros países, ¿no? Y desde entonces, bueno, intentaron también aprovecharse en un momento determinado de esa posición contraria a mi persona para darme leña a todo lo que pudieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y el tema de las cloacas, pues claro que existen, es decir, la cloaca no solamente el Ministerio del Interior o el CNI que investiga al disidente político, al rapero de turno, ¿no? Las cloacas son es la justicia también, es una justicia que, como decía antes, cambia el Tribunal de Orden Público por la Audiencia Nacional y que no ha habido un proceso de generación democrática, ¿no? Y la cloaca es el Ferreras de turno, ¿no? O sea, cuando en este país hay un periodista que sabe que lo que va a decir es mentira, pero que con esa mentira puede cambiar el mundo de un resultado electoral y se mantiene todavía como reina madre de una cadena de televisión como es fascista, este es un país de pandereta. Esas son las cloacas del Estado que han funcionado y seguirán funcionando. Y cuando el CNI, ahora con el CNI en Cataluña, se ve que ha investigado en la mayor parte de los casos el mandato judicial a un montón de diferentes políticos, pues no pasa nada. Pues se tapan y aquí no pasa absolutamente nada de nada. Esto es algo que es absolutamente comprensible y que no fortalece al Estado. Lo debilita totalmente. En la etapa que estabas en Madrid se publicó en algún momento que había sido espiado. Y luego también, recientemente, tienes una historia con el DNI. Si quieres contarlo. Sí, vale, creo que hacería espiado. Me ha espiado de manera ilegal, ¿no? Sin un control judicial y en mi caso soy uno más. Yo recuerdo fundamentalmente la última, creo que ya hace casi 5 o 6 años, la Red Ciudadana Sade, pues solemos hacer el mes de enero en Bilbao una manifestación muy masiva, ¿no? De 10.000 personas aproximadamente,
por el tema de los presos. Y ese día pues hacemos una recaudación pues, para gasolina para todo el año. Y de repente la Guardia Civil, la noche donde teníamos borrados la recaudación para llevarlo al banco el lunes, pues entró y se quedó con las bolsas, eran 105.000 euros. A partir de ahí se inicia todo un proceso de seguimiento a mí, pero también posiblemente a la gente de esa. Y hubo un momento que el año, yo creo que era 2000, incluso cuando dio la primera nieta, la segunda, sí, en 2015, en el mes de junio, yo creo que iba con mi hija que estaba embarazada, fuimos a la sede de SARE a coger los papeles y yo me encontré, de repente, cuando salía de allí, con dos chicos jóvenes, se quedaron así como si hubieran visto a la Virgen de Lourdes y, bueno, conseguí a coger el tranvía para ir a otro extremo de Vitoria y cuando estábamos esperando el tranvía me di cuenta que, bueno, si estaba a mi lado, si es uno de los que he encontrado al frente. Estábamos en el tranvía y a mi hija yo no dije nada, pero a la altura de, sin llegar a la parada final, en la anterior parada, que era donde está el Parlamento Vasco, dije, mira, yo voy a hacer ahora un movimiento haciendo que me salgo del vagón en esta parada. ¿Qué pasa? Ya te contaré. Y entonces hago un movimiento para saltar y ellos también, y por poco se descalaban ahí porque llegamos a la final y la verdad que no teníamos que comprar nada, pero había una pescadería y me metí y compré unas sonrisas, ¿verdad? Y puse una paella al día siguiente, pero para ver qué pasaba con los pájaros estos. Pues, vi que se habían sentado allí en una plazoleta al lado de una iglesia y de repente me acordé que cuando yo dejé del gobierno vasco, pues, los escoltas que tenía me dieron una tarjeta y me dijeron, si en algún momento pues, pesa alguna cosa rara y tal, pues llamas el número de teléfono y dije, joder, pues, les llamé y pues, mira, yo que me está siguiendo y tal, así, ¿dónde está? Porque estoy en tal sitio, pues espera ahí. Y vinieron dos de paisano y además a ir andando hasta un parque que estaba a unos metros y si vemos que te siguen hasta allí, pues ya vamos a donde ellos a ver qué pasa. Y eso me siguieron hasta allí estos perchañas. Pues, ¿por qué están siguiendo a...? No, somos compañeros. ¿Compañeros de qué? No, somos del CNI. Hemos mandado a seguir. Decía lo que pasaba y fui con mi hija hasta su casa y me los encontré otra vez allí en el hipermercado. Allá fui a donde ellos y me dije, mira, me he dado cuenta que me seguíais. Sois magos de cojones. Vais a tener que presentaros a los exámenes de septiembre. Sí, tenía el último leído 2 veces y tal. Bueno, ya ahí terminó. Luego, yo creo, sinceramente, a mí, yo creo que son artistas eso, ¿no? Yo creo que también era un intento de que yo viera que me estaban un poco de asustar, ¿no? De que yo viera que me estaban siguiendo, ¿no? Pero son así, ¿no? Yo creo que este es un país de espías, ¿no? De espías en ocasiones malos, ¿no? De que espían a todo el mundo, espían a políticos, espían a raperos, espían a periodistas. Desastre, ¿no? Casi chao que tienen con un dato judicial, pero lo hacen como deporte. Oye, vamos a hablar un poquito de SARE para acabar. Que cuentes, también por eso has sufrido persecución recientemente. Pero bueno, quería que comentaras un poco cómo está la situación ahora y luego pues explicar un poco bien si alguien quiere preguntar algo, ¿no? No, pues nada, en 2 minutos. Bueno, la situación está mucho mejor que hace un año, hace 2 años. Es decir, hace 2 años de los 300 presos vascos que había, pues la práctica todavía estaba exterminada en Andalucía, pues la mesa en Canarias, ¿no? Y después desde hace año y medio, 2 años o así, pues sí ha habido ya un cambio y en estos momentos solamente quedan de los 200 presos de esta índole que hay, quedan 34 en cárceles por encima de Madrid, ¿no? Y el resto, 100 y pico, están ya en las cárceles de
el País Vasco y de Nafarroa también. Esa situación se ha aliviado, sobre todo para las familias, claro. Las familias son las que más sufrían esta situación de alejamiento, porque al final el preso presa pues está en un habitáculo y el cielo que ve, no sé cuándo se va en Madrid, que puedo ver en Vitoria, Madrid igual más despejado, ¿no? Pero prácticamente quien sufre estas situaciones son las familias que tenían que recorrer hasta 2.000 kilómetros ida y vuelta para 40 minutos de visita, con el riesgo de accidentes. Había hasta 16 muertos de creo que ha habido en familiares, en el tránsito, de visitas. Por lo cual, la situación de alejamiento, que eso suponía una vulneración de derechos, está bastante aliviada. Esos 34 que quedan, o 37, perdón, yo creo que se solucionará. Espero que se solucione este año. Por lo tanto, hemos dejado atrás un problema importante, ¿no? Pero queda pendiente el tema de los progresiones de grado. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte, la inmensa totalidad de los 20 están en segundo grado penitenciario, pero que ese segundo grado penitenciario no les posibilita el que poder salir en libertad condicional por el cumplimiento de las 3/4 partes de la condena. Es decir, que se tiene que tratar toda la condena, algunos hasta 40 años de privación de libertad, día a día. Entonces, estamos defendiendo que, al igual que cualquier otro preso o presa, cualquiera que sea el delito cometido, también esta gente pueda ser progresada de grado y ir cumpliendo condena, pero también disminuyendo condena en función de la redención de penas, ¿no? Y es ahí donde tenemos un hándicap importante que no está en el ámbito de la política, sino está en el ámbito de la judicatura. Es decir, el gobierno vasco, que ahora tiene la transferencia, va concediendo progresiones de grado y, por lo tanto, pasando a tercer grado a algunos presos, pero automáticamente que pasan a tercer grado, va a la fiscalía, recurre y nuevamente vuelta a empezar. Es decir, que los que se han convertido ahora en una confrontación permanente y en un bloqueo permanente para no avanzar son fundamentalmente la Audiencia Nacional, sobre todo con la Fiscalía, ¿no? Y eso nos está impidiendo pues, seguir solucionando y avanzando en una situación que yo creo que es injusta. Ahora, ya llevas 30 años de privación de libertad, tienes derecho a que te revisen esta situación, que te progresen de grado y que salgas en libertad condicional. Y aquí ocurre, y con esto termino, es lo de siempre, ¿no? Yo nunca negaré o impediré o me mostraré contrario a que los jueces y fiscales tengan ideología política. Claro que pueden tener ideología política, tienen derecho a tenerla. Lo que no tienen derecho es que esa ideología política la plasmen en sus sentencias judiciales o en sus actuaciones judiciales, que es lo que están haciendo. Es decir, esa ideología política les hace pues, bloquear cualquier beneficio penitenciario al que tienen derecho estos presos. Por resumir. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Hola, eu son Concha López e quería preguntarte como crees que se valora na sociedade vasca o traballo das xestoras provinciais en lei? E cal é a tua valoración do papel que xerou na defensa dos presos das xestoras? Bueno, las gestoras ya no existen. Sí, no, por supuesto, las gestoras cumplieron un papel fundamental en una etapa determinada hasta que fueron ilegalizadas por la Audiencia Nacional, y a partir de eso pues, ha surgido pues, movimientos como el nuestro, la Red de la Sale, que sustituye parte de la labor que venían haciendo las gestoras con amnistía, que era una labor importante de agrupamiento a los familiares de los presos. Y ahí nosotros hay dos colectivos que nos llevamos muy bien, hay una relación buena, que es la Red de la Sale y Etxerat. Etxerat es una organización que se preocupa más de los familiares de los presos y en nuestro caso nos preocupamos de la situación de los propios presos, es decir, de la evolución, de estar con ellos en las cárceles, por la gestión de su propia situación y ver cómo se puede avanzar. Y luego de la movilización social, que es lo que sabemos hacer bastante bien nosotros. Sí.
Nada, máis que nada era un pouco saber a valoración que facías, como somos xente maior, non? Sí. O papel que xogaron as xestoras, evidentemente. Moi positivo. O papel que xoga esa área actualmente, pues, somos coñecedores, todos e todas, moi positivo. Moi positiva la verdad de las gestoras. Por suposto. Sobre la droga en Euskadi, eso que ha comentado de Chevron e tal, aparte dos beneficios particulares de quen se beneficiou dese tráfico, tamén tuvo unha influencia terrible sobre a xuventude de Euskadi. Eu estuve facendo a mili en Donosti e era preocupante. Sí, no, claro, yo creo casi una generación perdida, ¿no? Una generación yo creo que merecía también, estamos pero en el caso nuestro, incluso en ocasiones y en algunos pueblos, una permisibilidad por parte de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado como elemento de debilitamiento de los movimientos sociales, de los movimientos políticos contrarios a la represión, fundamentalmente, ¿no? Y eso ha causado un destrozo, ¿no? Miles de no exagero, pero miles de personas pues fueron prácticamente anuladas, ¿no? Fallecido o han quedado absolutamente apartados en el social. É unha pregunta un pouco complicada seguramente de contestar, pero que papel tuvo a Guardia Civil na distribución da droga? Porque eu li o libro de Caterrey, li o campo de Inchabondo e aquí dixe en Galiza, o dixemos moitas veces, que obviamente a Guardia Civil estaba na trama organizativa da distribución. De feito, son coñecidos determinados cargos da Benemérita, que aquí na Galiza, pois, determinadas vilas que estuveron un papel fundamental no crime, no asesinato de moitas persoas, en moitos casos non morreron, pero en outras que quedaron en grandes cantidades de ciudadanos que quedaron inutilizados desde un punto de vista político e personal, ¿no? Eu recordo que, paradas moi de eso. Bueno, yo creo que lo he comentado en el transcurso de lo que hemos venido hablando, y ahí está por un lado la utilización. Yo no quiero hacer una generalización de toda la Guardia Civil, de toda la policía y tal, de todo esto, pero que sí de ciertos mandos de la Guardia Civil, sobre todo ubicados en Guipúzcoa, en el cuartel de Inchabondo, que utilizaron el tema, la prevención de droga a narcotraficantes para hacer un negocio personal, pero también para utilizarlos en un intento de aniquilamiento de una parte de la juventud en diferentes zonas, sobre todo más ubicadas en Guipúzcoa. Por lo tanto, hay una actitud no ya ilegal, sino inhumana, ¿no? Lo que se hizo, la forma de proceder es absolutamente especial. Pero yo creo que ya he hablado de eso y no. Cortamos ya. Muy bien. Obrigada. ¿Qué? ¿Estabas aquí? Porque ainda teñamos comisión electoral agora
Por el tema de los caballos, que no lo creo, por lo de la guerra, pero sí, tiene bastante de la parte de los Sigue grabando, está grabando toda la conversación.